una generación que no va a experimentar la muerte, que va a ser transformada en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. Cuando sea tocada la trompeta, y los muertos serán levantados sin corrupción, y nosotros seremos los que estén vivos, la generación que esté viva, sirviendo a Jesucristo, serán transformados para recibir al Señor en el aire y así estar para siempre con el Señor. Estamos hablando de un misterio realmente. Decía la semana pasada, para hacer un poquito un análisis de lo que hablábamos la semana pasada, que la transformación es una parte necesaria para poder salir del globo de la tierra, para salir del globo terráqueo. Sin la transformación no pudiéramos nosotros salir fuera de este mundo, porque nuestro cuerpo no está capacitado para salir fuera de la atmósfera terrestre, de la atmósfera terráquea. Entonces la transformación es de vital importancia. Si quieren ver la enseñanza pasada, pueden hacer lo que está, creo lo pueden conectar muy bien con lo que vamos a tratar en esta tarde. Aquí tengo, gracias. En esta ocasión vamos a hablar de un tema que es muy importante y lo vamos a agregar al tema que hemos estado tratando, y vamos a poner un subtítulo para decir y para hablar acerca de lo que significa esto, que ustedes no están en tinieblas. ¿Sabían ustedes que los cristianos no están en tinieblas? Es algo interesante que nosotros podemos aprender. Si nosotros, como dice aquí Primera de Tesalonicenses capítulo 5 del 1 en adelante, si nosotros no estamos en tinieblas, entonces estamos preparados para el arrebatamiento de la iglesia. Dice, por lo cual el apóstol Pablo, pero acerca de los tiempos y de las dispensaciones de los tiempos, no tengo, hermanos, dice el apóstol, necesidad de que yo les escriba. Porque vosotros sabéis bien que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Cómo vendrá el arrebatamiento, el rapto de la iglesia? Como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción de repente, como los dolores a la mujer preñada o encinta, y no escaparán. Así como la mujer encinta no se escapa de los dolores. Mas vosotros, hermanos, aquí está lo importante de esto, no estáis en tinieblas, para que aquel día, el día de la venida de Cristo, el día del arrebatamiento, no los sobrecoja como ladrón. Porque todos vosotros, cada uno de ustedes, sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Creo que es interesante, ¿verdad?, lo que vamos a tratar en esta noche. Es muy importante esto que vamos a aprender, lo importante o la importancia que tiene no dejar que las tinieblas entren a nuestros corazones, a nuestras vidas, a nuestras mentes, a nuestros corazones. No somos de la noche ni de las tinieblas, por tanto, no durmamos como los demás, antes velemos y seamos sobrios, porque los que duermen, de noche duermen, y los que están borrachos, de noche están borrachos. Mas nosotros, que somos del día, estamos sobrios, vestidos, óigame bien, estamos sobrios, vestidos de la cota de fe y de caridad y de esperanza, y el yelmo de salud para protección de nuestras vidas espirituales. Decíamos que Dios nos va a dar la oportunidad a un grupo, a una generación de gente, de no experimentar lo que es la muerte. Pero acerca de lo que es la venida de Cristo, no existe ninguna señal que nos anuncie exactamente el rapto o el arrebatamiento de la iglesia. Jesús dijo en Mateo 24 que lo único que nosotros vamos a mirar es algunas cosas que van a estar aconteciendo en el mundo.
Pero dice el apóstol que esto no va a suceder, el tiempo de la venida de Cristo no va a venir sin que antes venga una etapa de apostasía, una etapa de apostolobos que se están levantando poderosamente en este tiempo para engañar a la iglesia y, si es posible, también engañar a los escogidos. Un tiempo donde vendría esta etapa difícil, donde veríamos nosotros, y creo que lo estamos viendo muy claramente con nuestros ojos, que exactamente lo que Jesús dijo que sucedería se está cumpliendo perfectamente al pie de la letra. Jesús nos habló de esto, pero nunca nos dio una señal y nos dijo cómo y qué o cuál sería el momento preciso y exacto el arrebatamiento de la iglesia. No hay nada que nos diga, pero estamos cerca, de eso sí estamos muy seguros, estamos muy cerca. Así que prepárate, mi hermano, porque el arrebatamiento de la iglesia, el rapto de la iglesia es inminente. En cualquier momento puede suceder de una forma repentina, de una forma inesperada, de una manera que, como dice la Biblia, precisamente lo que leíamos, como ladrón en la noche. ¿Qué significa? Que vendrá sin anunciar anticipadamente. No nos va a dar una señal, ni nos va a decir, ahí voy, sino que va a ser en un abrir y cerrar de ojos, en un parpadeo de ojos, en una fracción de segundos va a acontecer esto. Así que, estando conscientes de esto, nos damos cuenta que la venida de Cristo será exactamente así como lo dice la Biblia, como ladrón en la noche. Así como un ladrón llega sin avisar. Sería el colmo que un ladrón avisara. Yo por eso digo que no va a existir una señal, ningún aviso, sino que va a ser algo que va a suceder repentina e inesperadamente. Así como el ladrón llega sin avisar de una manera inesperada, así el día del Señor vendrá sin advertencia previa. Y el apóstol está diciendo en esta porción que leímos, ustedes no están en tinieblas. Los que están preparados, los que están avisados, los que están dentro del ambiente de Dios, que están sirviendo en el Espíritu al Señor con todo su corazón, no están en tinieblas. Porque Jesús nos enseñó que el hecho de creer, el hecho de estar en un lugar, eso no disiparía por completo de nuestras vidas la oscuridad espiritual. Necesitamos servirle, pero verdaderamente con amor, con pasión, en oración y ayuno para que no caigamos en tentación. Jesús dijo algo muy importante: yo soy la luz del mundo, vean ustedes, y el que me sigue no va a caminar en tinieblas. Cuando dice Jesús, yo soy la luz del mundo, y el que me sigue, o sea, el que va siguiendo mis pasos, el que va siguiendo mi ejemplo, el que va siguiendo todas las enseñanzas, todo lo que yo les enseño a través de la Biblia, de la palabra de Dios, tampoco él va a andar en tinieblas. Y aquí es precisamente donde debe de estar nuestro enfoque. No dejemos entonces de andar con Jesús, porque ahí es donde está la luz que nosotros necesitamos para poder caminar alumbrados, para poder caminar verdaderamente advertidos de lo que la Biblia dice, y eventualmente nosotros estamos visualizando la venida de Cristo de una forma en la que podemos hasta disfrutarla, aunque quizás no llegue en el momento en que nosotros estamos disfrutando de eso, pero estamos a la expectativa. Simplemente pensar en la venida de Jesús, eso debe de llenarnos de alegría, de gozo, de contentamiento, de esperanza, para que nosotros esperemos con paciencia. Si nosotros tenemos este tipo de visión, si tenemos la luz de Dios en nosotros, entonces va a ser muy difícil que el enemigo nos engañe con sus ofrecimientos,
con su pecado, con lo que pueda ofrecernos para que nos apartemos de Dios. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la lumbre de la vida. Juan 8:46. También Jesús dijo, yo la luz, vean ustedes, he venido al mundo para que todo aquel que en mí cree no permanezca en tinieblas. Entonces nos damos cuenta que ustedes y yo, si estamos dentro de este ambiente, no estamos en tinieblas. No somos de la noche ni de las tinieblas. Las tinieblas fue parte de nuestro pasado. Por eso cuando creímos en Jesús, dice la Biblia que nos trasladó del reino de las tinieblas al reino amado de Jesucristo, al reino de luz, al que nosotros ahora pertenecemos. Y no solamente la Biblia nos dice eso, sino que nos exhorta y nos dice, andad como hijos de luz. Anden como hijos de luz. Tienen que andar de esa manera. Entonces vemos lo que dice el versículo 5 donde estamos, donde dice, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas, porque hay contraste completamente aplastante. Escuche esto que le voy a decir, hay un contraste imprescindible entre los creyentes y los perdidos. Aunque físicamente nosotros nos podamos ver iguales, aunque humanamente nosotros podamos vernos iguales, quizás en el trabajo donde nos desarrollamos, pero en el hecho existe un contraste impresionante, porque nosotros tenemos la esperanza de un día partir con Jesús. En contraste tenemos la luz de Dios, en contraste estamos dentro del ambiente del Espíritu Santo, y el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que estamos verdaderamente en una completa conexión profunda con Dios, esperando el momento de la partida de este mundo para estar presentes al Señor. Mientras tanto vemos que los creyentes no experimentarán la ira de Dios. ¿Por qué? Porque somos diferentes en naturaleza. Vean ustedes el contraste que existe entre el creyente y el que está perdido y todavía no tiene a Cristo en su vida y en su corazón. Somos diferentes en naturaleza, por eso nosotros no experimentaremos la ira de Dios. Los incrédulos están en tinieblas, completamente absortos en tinieblas mentales, en tinieblas morales y en tinieblas espirituales. ¿Por qué causa está esto? Por causa del pecado y de la incredulidad. Pero nosotros ya sabemos que la Biblia dice que la luz, óigame bien, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, y luego dice 2 Corintios 4:6, Él es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación. Escuche esto, para la iluminación y el conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Aquí es donde nosotros podemos ver completamente este contraste. La luz de Dios resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de las promesas de Dios, de la gloria de Dios, de todo lo que nosotros estamos esperando como hijos de Dios, sobre todo en el rapto de la iglesia. Entonces el apóstol Pablo decía, esto pues yo digo y requiero en el Señor, que no anden como los demás gentiles, no se envuelvan con los incrédulos, no caigan en la trampa del pecado, no se envuelvan con ellos, no les hagan caso. No deben ustedes de permitir que el sistema de pecado de ellos comience a influenciar nuestras vidas. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Cuiden esto para que ustedes no quiten la vista de Jesucristo, para que no les robe la esperanza del rapto de la iglesia, para que no les robe la esperanza de que si un día te vas de este mundo, puedas estar presente al Señor. Esto digo y requiero en el Señor, que no anden como los otros gentiles
que andan en la vanidad de su sentido, teniendo el entendimiento entenebrecido o adormecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Ahí está la gran diferencia. Nosotros, desde que nos entregamos a Jesús, cambiamos ese estilo de vida que antes teníamos, porque nosotros éramos tinieblas. En otro tiempo nosotros éramos tinieblas, pero ahora somos luz en el Señor, y nosotros tenemos que andar como hijos de luz. Tenemos que aprender a caminar en la luz de Dios y no participar de las obras infructuosas. Vean ustedes las obras infructuosas de las tinieblas. ¿Qué es lo que estaba diciendo el apóstol aquí? Que las obras de las tinieblas nos roban el fruto de la vida eterna, nos roban el fruto de la salvación, nos roban la visión de las promesas eternas y nos apartan completamente de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que cuidamos nuestras vidas. Aunque nos digan lo que nos digan, aunque nos digan santurrones, aunque nos digan lo que les dé su gana, nosotros estamos en un ambiente espiritual porque somos hijos de luz y no participamos de las obras infructuosas de las tinieblas. Antes, al contrario, las redarguimos en vez de caer en la trampa, en vez de aceptarle al cuate la cerveza, en vez de empezar a hablar truenerías con ellos, los redarguimos. ¿Por qué? Porque vosotros sois, óigame bien, ¿qué? La luz del mundo. Ay, 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 qué responsabilidad tan grande. Qué responsabilidad tan grande. Vosotros sois la luz del mundo, y la luz en las tinieblas, ¿qué? Resplandece. Quiere decir que los hijos de Dios, por eso es que somos tan diferentes a los que no creen. Por eso somos tan diferentes al incrédulo, somos completamente distintos. Vosotros sois la luz del mundo, y la luz en las tinieblas resplandece. Y vemos entonces que Jesús es la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. ¿Dónde nosotros tenemos la luz? En Jesús, porque Él es el que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Sin embargo, dice Juan 1 que el mundo no le conoció. A lo suyo vino, los suyos no lo recibieron, pero eso sí, a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Por eso es que mirad, dice el apóstol, avisadamente cómo andáis, o anticipadamente, no como necios, sino como sabios, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Estamos viviendo en una etapa difícil, en una etapa donde los días son malos. Ustedes no están en tinieblas. Nosotros no estamos en tinieblas. Antes, al contrario, tenemos la luz de Jesús en nosotros, y la luz de Cristo es la que nos está preparando para que cuando Cristo venga no nos encuentre dormidos, ni nos encuentre descuidados. Que no vaya a pasar eso. Así que mirad pues cómo andáis anticipadamente, avisadamente, no como necios, redimiendo el tiempo, muy cuidadosos, ardientes en el Espíritu, sirviendo al Señor. El día de la venida de nuestro Señor Jesucristo a muchos les tomará por sorpresa. Y quiero decirle que los resultados serán letales. Los resultados serán devastadores, tristes. ¿Por qué? Porque los va a tomar por sorpresa el evento próximo que le espera, profético, a la iglesia de Jesucristo, el arrebatamiento. Pero no así a los hijos de luz. No así a los hijos de luz. ¿Por qué? Porque nosotros sois hijos de luz, sois hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Las tinieblas ya no forman parte de nuestro carácter y de nuestro estilo de vida.
Y este es el mensaje que oímos de él, decía el apóstol, y os anunciamos que Dios es luz y en él no hay ningunas tinieblas. Si nosotros dijéramos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, fíjese bien lo que está diciendo el apóstol, mentimos. Aquí la importancia que tiene de entender lo que es la luz de Cristo en nosotros. Si nosotros dijéramos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, somos mentirosos y no hay verdad en nosotros y no hacemos la verdad, no obramos en la verdad. Aquí es donde está la importancia de lo que tiene ser nosotros transparentes con Dios, no fingidos. Podemos fingirle al mundo, pero a Dios no lo podemos engañar, no podemos fingirle a Dios. Si no obramos dentro de la verdad, si nosotros decimos que andamos en luz y no tenemos comunión con Dios, es muy probable que no estés conectado con la luz de Jesús. Jesús dijo que en la etapa final era muy importante que nosotros veláramos y oráramos para que no llegue la tentación y nos comience a confundir en nuestra mente y en nuestro corazón. A veces cuando llega este tipo de situaciones a nosotros por la falta de comunión con Dios, comenzamos a dudar si lo que estamos haciendo agrada a Dios o no agrada a Dios. Si lo que estamos viviendo realmente está dentro de la voluntad de Dios o no está dentro de esa voluntad divina de Dios. Por eso es muy importante que si nosotros decimos que tenemos comunión con Él, entonces debe de reflejarse en nuestro estilo de vida que no estamos mintiendo, sino que verdaderamente andamos en luz y que no estamos obrando fuera de lo que es de la verdad del Evangelio. Esto es muy importante. El Evangelio de verdad de nosotros es el mejor regalo, la mejor gracia que nosotros hemos recibido de Dios. Y por eso es que el Evangelio de verdad es el que está haciendo el trabajo en nosotros, el que está remodelando nuestro espíritu, porque estaba completamente destruido todo dentro de nosotros. Y Dios tuvo que comenzar a renovar todo, tuvo que nuevamente a comenzar a remodelar nuestra casa para que pueda habitar Él en nosotros. Y en ese proceso nosotros sufrimos porque estamos de alguna forma entrando en un ambiente donde hay un forcejeo espiritual que el diablo nos quiere jalar y nosotros queremos servir a Dios, pero conforme nosotros avanzamos en el crecimiento, en el conocimiento del Evangelio, nos vamos adaptando al ambiente de luz y cada vez la luz es más fuerte en nosotros. Desde el día en que creímos, ya comenzó Dios a trabajar en nosotros. Comenzó Dios a hacer una obra preciosa y es ahí cuando nosotros comenzamos a obrar en la verdad y comenzamos a ver las tinieblas, comenzamos a ver el pecado, comenzamos a ver el estilo que antes vivíamos y hasta nos da pena a nosotros mismos. Dios mío, eso es lo que yo hacía, mira nomás, qué ridiculez así, qué vergüenza el estilo de vida que vivía. Y ahora puedo ver eso, ¿por qué? Porque la luz de Dios me da la capacidad y el entendimiento para ver el estilo de vida que antes vivía. Pero sin embargo, dice el apóstol, mas si andamos en luz, como Él está en luz, entonces no solamente tenemos comunión con Él, sino tenemos comunión entre nosotros. ¿Sabía usted eso? Inmediatamente, en cuanto nosotros tenemos la perfecta comunión con Dios, también esa comunión se refleja los unos con los otros. Nos amamos porque tenemos la misma sangre, la sangre de Jesucristo. Tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de toda tiniebla, de todo pecado, de toda adversidad, de todo aquello que nos apartaba de la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 6 de 1 Tesalonicenses 5, por tanto no durmamos como los demás, antes seamos sobrios,
Debido a que los creyentes hemos sido, óigame bien, librados del dominio de las tinieblas, aquí está el secreto. Somos nosotros separados, apartados, retirados de la noche del pecado y de la ignorancia. Tiene que suceder esto en cada uno de ustedes, en todos aquellos que han creído en Jesucristo. Somos nosotros apartados, retirados de la noche del pecado y de la ignorancia en la que nos encontrábamos y colocados en la luz de Dios. O sea, fuimos puestos en la luz de Dios. Debido a que los cristianos están en luz, no deberían de dormir en la indiferencia espiritual. No deberían, nadie debe de dormir en esa área. No debe de dormir en la indiferencia espiritual, ni tampoco en la autocomplacencia. La autocomplacencia es, pues ahora estoy cansado, hay que se las arreglen allá en la iglesia, si usted es un músico, un predicador o un ministro. ¿Por qué? Porque está usted permitiendo que la autocomplacencia y la indiferencia comiencen a entrar en su vida, y nosotros somos hijos de luz. O sea, no debemos de dormir en estas áreas. Tenemos que estar sobrios, tenemos que estar atentos, alertas, y no autocomplacernos cuando se trata del servicio a Dios. Autocomplázcase ya cuando termina con sus responsabilidades, ¿verdad? Como por ejemplo cuando sale del trabajo, pues ahora sí vamos a descansar, a relajarnos en la casa, pero lo hace con una limpia conciencia, sabiendo que ha cumplido con sus obligaciones, que está ardiente en el espíritu, que sirve a Dios. Y entonces es ahí donde nosotros nos damos cuenta que estamos dentro de ese ambiente espiritual que nos rodea por su espíritu que mora en nosotros. Es un ambiente continuo, es un ambiente en el que nosotros no solamente nos estamos desarrollando, sino que es algo que se hace parte habitual de nuestras vidas continuamente, constantemente, todos los días, en todo momento. Por eso es que necesitamos mantenernos vigilantes, alertas sobre las cosas espirituales que nos rodean y aprovecharlas al máximo. Aprovecharlo muy bien, porque estamos sirviendo al Señor. Es Cristo el centro de nuestra vida. Nos tiene Dios tan entusiasmados que todos los días pensamos, ¿qué tal que si hoy viene Cristo por su iglesia? ¿Qué tal que si hoy es el día? A lo mejor esta noche viene el Señor. A lo mejor el día de mañana vamos a encontrar en las nuevas, en todos los canales se desaparecieron miles y millones de personas y de niños en todo el mundo, y que comience una catástrofe mundial por este acontecimiento. Eso está por suceder. Tenemos que estar alertas, vigilantes, cuidadosos, nuestros ojos bien abiertos, preparados para ese momento. Cuando decimos que debemos de estar alertas en estas áreas, en estas cosas espirituales, es porque no debemos vivir como las gentes entenebrecidas y dormidas. Vean ustedes lo que dice el apóstol Pablo en esta carta donde estamos leyendo. No debemos nosotros de estar entenebrecidos, dormidos, que serán despertados de ese estado de adormecimiento, de entenebrecimiento por la llegada del día del Señor. ¿Sabía usted que estos que viven este estilo de vida van a ser despertados de ese estado cuando suceda la venida de nuestro Señor Jesucristo? Muchos van a ser sorprendidos. Por eso decía, y cuando despierten de ese entenebrecimiento va a ser demasiado tarde. Van a decir, Cristo ya vino por su iglesia y yo me quedé. Entonces sí van a decir, creo que sí era verdad lo que decían los predicadores.
si era verdad lo que la Biblia dice. Antes, al contrario, los cristianos deben de llevar una vida vigilante, deben de llevar una vida equilibrada, una vida piadosa, bajo el control de la palabra de verdad, bajo el control del Espíritu Santo. Cuando dice la Biblia, seamos sobrios y velad y orad para que no entres en tentación, está hablando de una vida equilibrada en el Espíritu que debemos de mantener todos los días de nuestras vidas. Porque dice Pablo, por tanto, no durmamos como los demás, mas nosotros que somos del día, estemos sobrios, versículo 8, vestidos de la cota de fe, óigame bien, de la fe y la caridad y la esperanza de salud por yermo. O sea, que la coraza es parte de un equipamiento muy importante que tiene que ver en el sentido militar. La razón por que nosotros debemos de cuidar todo esto es porque esta coraza, que es la coraza de la fe, cubre los órganos vitales del cuerpo. Así es una coraza militar. Y quiere decir que cuando nosotros nos mantenemos ardientes en el Espíritu, creyéndole a Dios, estamos fortaleciendo nuestra fe, oyendo la palabra de Dios, porque dice la Biblia que la fe se fortalece por el oír de la palabra de Dios. Entonces estamos cubriendo los órganos vitales de nuestra vida espiritual cuando tenemos la coraza de la fe bien puesta en nosotros. Esto quiere decir que la fe es una protección esencial en contra de las tentaciones. Escúcheme muy bien. La fe es una protección, es una coraza, es algo esencial que nosotros debemos de tener contra las tentaciones, porque la fe nos inyecta confianza. Porque la fe es tan gloriosa que mantiene viva nuestra esperanza y mantiene vivas las promesas de Dios en nosotros sin desmayar. Nos mantenemos. Por eso es tan importante entonces lo que está diciendo el apóstol, porque es aquí donde nosotros tenemos que afianzarnos, donde nosotros tenemos que instruirnos para estar debidamente protegidos. La coraza de la fe es precisamente la que nos va a proteger de las áreas más vitales de nuestra vida espiritual para no caer en la tentación. Por eso es que tenemos entonces que añadirle a esto, porque así es como funciona la fe, la creencia inmovible en la palabra de Dios. Escúcheme bien, la creencia, la confianza, o sea, pudiéramos decir, creer sin reservas a todo lo que la Biblia nos enseña. Eso significa que nosotros estamos en una creencia inmóvil de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es lo que nos protege de las flechas, de las tentaciones, del desánimo, del desaliento, de la falta de fe y todas estas cosas que vienen a nuestra vida a atacarnos para que nosotros nos detengamos, porque tenemos un enemigo que está peleando constantemente en contra de nosotros para que nosotros nos desalentemos, para que nosotros nos desanimemos, para que nosotros no sigamos adelante. Y tenemos nosotros que aprender que ese enemigo es precisamente algo que nosotros debemos de detectar y no ignorar sus maquinaciones. Cada vez que lleguen ese tipo de ofrecimientos a tu vida, tú ya sabes, lo detectas, sabes perfectamente que está ofreciéndote, te está mandando flechas, pero tú tienes la protección de la palabra de Dios, que la fortaleces, que fortaleces la fe con la palabra de Dios. Y entonces estás fuerte para poder deshacer
todas las tentaciones, los ofrecimientos del diablo, porque anda como león rugente a nuestro alrededor, según Pedro 5:8, buscando a quién devorar, a ver a quién le puede dar el flechazo. Mientras que tenemos todas estas ventajas por la palabra de Dios, el aspecto negativo es la incredulidad. Y eso es precisamente lo que caracteriza todo pecado. Todo pecado que sucede en la vida de una persona tiene que ver con la incredulidad. Cada vez que un creyente peca es porque ha creído a la mentira de Satanás. Cada vez que tú pecas contra Dios, estás creyendo en la mentira. Así como es esto esencial para entender que podemos perder terreno con Dios, también el amor de Dios es muy esencial en nosotros. Porque el amor de Dios es un amor perfecto. Y el amor perfecto de Dios en nosotros produce obediencia. Lo contrario a la incredulidad. Y cuando este amor perfecto de Dios produce obediencia en nosotros, estamos en la perfecta obediencia a Él. Así que nuestra transformación futura, quiero decirles a todos aquellos que aman a Dios, está garantizada. ¿Cuántos creen que la transformación futura de aquellos que creen en Jesús está garantizada y nada ni nadie puede deshacerla? Eso es lo precioso. Lo bueno es que tenemos la Biblia, ¿verdad? Que es la que nos instruye y nos enseña y nos prepara. Nuestra transformación está asegurada y está garantizada. Ojalá que se compusieran un canto que tuviera que ver con eso. Pero mientras eso pasa, mientras sucede eso, estad firmes y ceñidos vuestros lomos de verdad, sobre todo tomando el escudo de la fe, para que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, orando en todo tiempo con toda deprecación y súplica en el Espíritu, velando en ello con instancia y suplicación por todos los santos. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora en este tiempo está más cerca nuestra salvación, nuestra transformación, que el día en que creímos. La noche ha pasado y ha llegado el día. Echemos entonces pues todas las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de luz, para que andemos en luz como debe de ser. Vistámonos de esas armas de luz para que podamos andar como de día, honestamente, vestidos del Señor Jesucristo, y no hagan ninguna casa, no casa, digo, sino más bien no le hagan caso a ninguno de los deseos de la carne, porque ahora estamos dentro de ese proceso y estamos siendo vestidos del Señor Jesucristo. Óiganme bien, para poder ser transformados tenemos que salir de las tinieblas del pecado, porque las tinieblas es lo opuesto a nuestra transformación. Así es. Todos tenemos conciencia dentro de nosotros de que somos eternos. Con esto termino. Dentro de nosotros hay una conciencia de que somos eternos. Por ejemplo, veamos en el capítulo 16 del libro de Lucas algo muy importante. Y vamos a ver cómo es que Dios va a juzgar a aquellos
que se van de esta tierra. ¿Y qué es lo que le espera al hombre cuando se va de este mundo? Decía que todos tenemos conciencia dentro de nosotros de eternidad. Por eso es que los egipcios les ponían comida a los muertos. Por eso es que hay tantas celebraciones que tienen que ver con los muertos, porque todos saben y tienen conciencia de que un muerto cuando se va no se extinguió, sino que sigue vivo. Por eso les ponen comidas, por eso les ponen de cosas, por eso les ponen altares, por eso las tumbas de los mafiosos en Sinaloa están más bonitas que nuestras casas. Sí las han visto, ¿verdad? Qué exageración. Creen que el muerto va a disfrutar esa casa, ¿no? Pero el muerto cuando se va desaparece, aunque sigue vivo, pero ya no puede, ya no tiene contacto con el mundo de los vivos. En esta porción de Lucas 16, 19, dice que había un hombre rico que se vestía de púrpura, de lino fino, cada día hacía banquete con esplendidez, era extremadamente muy gastón, porque tenía la forma de hacer todo esto. Pero también había un mendigo llamado Lázaro, el cual estaba echado a la puerta de él, lleno de llagas y deseando de comer de las migajas que caían de la mesa de este rico. Y aconteció que murió el mendigo. Vean ustedes, número 1, murió el mendigo, fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y también murió el rico. Murieron los dos. O sea, las dos personas murieron y fueron a dar al hoyo los dos. Sin embargo, dice que el Lázaro fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Pero vean ustedes a dónde fue el rico. ¿A dónde fue el rico después de que fue sepultado? Versículo 23, en el infierno alzó sus ojos. Ahí está la diferencia. Fue sepultado su cuerpo y en el Hades alzó sus ojos. ¿Qué dice entonces? Nos enseña esto, que sigue viendo, todavía puede mirar. O sea, al decir que alzó sus ojos, quiere decir que aunque esté en la tumba, no dejó de existir. Alzó sus ojos estando ¿qué? En tormentos, o sea, sienten el tormento, se siente el tormento. Va a decir usted el vivo a la sepultura y el vivo a la travesura, y creen que allí se acabó todo. Es mentira, allí no termina todo. Y luego no solamente notamos que estaba sintiendo tormento, sino que vio a Abraham de lejos y a Lázaro en su seno. O sea que podía ver, ¿y qué otra cosa? Reconocer. Digo esto para que todos aquellos que están esperando el rapto de la iglesia estén conscientes que el lugar al que ustedes escojan ir es al que van a ir. Si es con Cristo, al lado de Cristo. Si es el otro lugar, es un lugar de tormento. Vio, dice, a Abraham de lejos y a Lázaro en su seno. ¿Y cómo sabía que era Abraham? A ver, dígame alguien, ¿cómo supo que era Abraham? ¿Cómo lo reconoció? Lo vio con las vestimentas, ¿no? Yo creo que tiene el nombre aquí, Abraham, y lo vio desde lejos. Es algún misterio ahí que hay que descubrir, ¿verdad? ¿Cómo es que lo reconoció? Porque no había visto ni fotos, ni lo había visto en Facebook, ni en ningún lugar. Y lo reconoció en cuanto lo vio. Entonces, versículo 24, él dando voces. ¿Qué más notamos aquí? Hablaba también. No solamente reconoció a Abraham, reconoció a Lázaro, sino que también hablaba y decía, ten misericordia de mí. O sea, está pidiendo misericordia. Le dice, envía a Lázaro. Pensaba que todavía era el jefe, ¿no? Que podía ordenar y decir, mándamelo para acá para que me traiga un vaso de agua. No, le dijo, no, olvídate, aquí se te acabó tu señorío, aquí se acabó tu sarcasmo y tu estilo de vida que vivías, aquí no puedes ordenar nada.
tranquilo. Ya escogiste lo que quisiste, así que adelante con lo que tú elegiste. Entonces, no solamente vemos que él podía hablar, sino que estaba sintiendo los tormentos a los que él había escogido irse. Pero sin embargo, Dios le dice, acuérdate, ¿qué más tiene allí? Tiene memoria. No es cierto que cuando nos vamos a la tumba, ahí se acabó todo. Tiene memoria, le dice, acuérdate. ¿Y cómo sabemos perfectamente que tenía memoria? Porque le dijo, tengo unos hermanos allá en la tierra que son tremendos, van a la iglesia, hacen esto y otro, pero no obedecen la palabra de Dios. Así que, ¿por qué no lo mandas a Lázaro para que vaya y les identifique quién quite? Y si ven que un muerto resucita, van a creer en Dios. Y Abraham le dice, esos no van a creer, aunque se levanten muertos. ¿Por qué? Porque el creer es, la fe es por el oír de la palabra de Dios. A Abraham y a los profetas tienen. Así que, aunque éste se levante de los muertos, no van a creer. Vemos entonces que cuando llegamos a este estado ya no hay retorno, ya no puedes arrepentirte porque ya estás fuera del lugar. Pidas lo que pidas, hagas lo que hagas, ya todo está hecho. Tú ya no vas a poder cambiar las cosas el día que partas de esta tierra. No lo vas a poder hacer. Porque Dios te da una vida para que te arrepientas de todos tus pecados. Y yo creo que hoy es el día de salvación. Hoy es el día de salud. Hoy es el día en que podemos decirle, Señor, ayúdame, ten misericordia de mí. No hay que esperar entrar a la eternidad para pedirle misericordia a Dios. ¿Por qué no se lo decimos en esta noche? Pónganse de pie. Si hoy por primera vez escuchaste un mensaje que impactó tu vida y dices, Señor, yo me arrepiento de mis pecados, ¿por qué no te vienes aquí a este altar juntamente conmigo y dices, Señor, ayúdame, perdona mis pecados? Aquí es el tiempo en el que nosotros podemos alcanzar la misericordia de Dios. Hoy es el día de salud, hoy es el día de salvación, hoy es el tiempo aceptable. No hay más tiempo aceptable que el que tenemos.